Muy bien. Pues vamos a comenzar desde donde lo dejamos y lo dejamos desde el versículo 3 al 6. Estuvimos hablando acerca de la bendición, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y veíamos que todas las bendiciones son accesibles para el creyente solamente, precisamente, si cree en Cristo, porque no hay forma de ser bendecidos si no estamos en Él. Veíamos que parte de esas bendiciones es ser escogidos, y dice Pablo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo y también que fuimos adoptados o predestinados para adopción en Cristo. Entonces estuvimos viendo estos dos términos y los estuvimos viendo desde el Génesis en adelante. Toda la historia de la redención nos da pistas, porque lo que hacen muchas personas es agarrar todos los términos que nosotros vemos aquí en los pasajes y dicen, bueno, es que la palabra se usa así y así, 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 y tiene este significado, pero nosotros le damos el significado que nosotros queremos y no el que Pablo tiene en mente, porque recordemos que Pablo es judío, entonces él tiene toda una narrativa, un pensamiento judío detrás de los términos que utiliza. Entonces vamos a hacer lo mismo con este pasaje. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, es decir, en Cristo, hemos visto que esta frase en Cristo, en Él, se repite a lo largo de todo el pasaje que estamos estudiando, que es Efesios 1 del 3 al 14, en Él, así que tenemos de nuevo otra bendición, siempre y cuando nosotros estemos aquí en Cristo. En Él tenemos, y esto es apropiación, nosotros lo estamos teniendo, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Solamente lo vamos a dejar ahí en esta ocasión. Vamos a ver este versículo y medio, de tal forma que tenemos que hacer algunas preguntas. Y no me responda, pero quiero que usted se pregunte, oye, ¿qué significa la palabra redención? Porque ocupamos mucho esta palabra en el cristianismo, pero a veces solamente es por repetir. Oye, ¿qué significa redención? Entonces, piénsalo un momento, ¿qué significará esta palabra? Oye, ¿y por qué la redención es mediante su sangre? O sea, ¿por qué tiene que ser mediante la sangre? Y tenemos algunas pistas, ¿no? Pero a veces puede estar nublado. ¿Y sangre de quién? Ah, bueno, sangre de Cristo. ¿Y por qué mediante la sangre? ¿Por qué no mediante otra cosa? El perdón de nuestros pecados. Oye, ¿y por qué nosotros necesitamos perdón de nuestros pecados? ¿Según qué o quién nos dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados? Nótese que todas estas cosas son muy familiares para nosotros los cristianos, pero realmente, si nos ponemos a pensar, si un niño nos pregunta, oye, ¿qué es redención? Oye, ¿y por qué es por la sangre de Cristo? Oye, ¿y por qué necesitamos perdón de nuestros pecados? Ahí es cuando vienen los problemas, porque tenemos que explicar de cero todos estos conceptos. Ahora, la manera en la que esto se hacía en la antigüedad no era con definiciones. No se iban a la RAE y decían, mira, redención dice esto, que es lo que algunas personas hacen. Se van a la RAE y dice, bueno, redención significa esto, y ya está. Pero no, la manera en la que se hacía en tiempos de Pablo y en el Antiguo Testamento, lo que se hacía era contar historias para entender estos conceptos. De tal manera que vamos a iniciar desde el Génesis, desde el mero principio, a ver qué cosas son estos términos, por qué hay que entenderlos y cómo llevan trascendencia a nuestra vida. Entonces vamos a empezar por bien en el principio. Así que, por favor, no se pierda ni un minuto de la pantalla. Porque si usted se pierde, un instante se va a perder lo que sigue. Tome notas y demás y preste mucha atención porque de verdad todo es importante. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, aquí arrancamos, Dios creó los cielos y la tierra. Y llega el versículo 26 y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces tenemos al hombre a imagen de Dios, que decíamos que esto era la representación de Dios en la tierra.
de tal manera que Dios ejerce dominio a través del hombre. Pero llega el capítulo 3 y todo se pudre. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ellos comen del árbol del, bien y del conocimiento del bien y el mal, y entonces se dan cuenta que están desnudos, Dios los manda a buscar, dice, oye Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y dice, bueno, es que estoy desnudo. Y entonces en el versículo 11 dice, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces ya hay una transgresión, decimos nosotros, porque Dios les dijo que no comieran de ese árbol y el hombre desobedeció. A eso se le conoce como una transgresión. Nosotros transgredimos cuando nos apartamos de una ley establecida. Esto puede aplicarse a leyes de tránsito, a las leyes de la Constitución, pero aplicado en la Biblia a las leyes que Dios nos da. Entonces hay una transgresión. Y después de que Dios da juicio, el versículo 21 tiene algo muy interesante que no sé si usted se había dado cuenta. Dice que Yahweh hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora, el hecho de que haya hecho vestiduras de piel implica que mató un animalito. Entonces, hubo un sacrificio animal para poder vestir a Adán y a su mujer. Dice que los vistió o los cubrió, que esa es la idea. La idea es que los cubre de su desnudez, de tal manera que ya no estén desnudos. Y recuerde que en el mundo antiguo la desnudez simbolizaba vergüenza. Estaban encontrados en vergüenza debido a que habían desobedecido. Y luego, a través de una serie de historias bastante diversas y bastante interesantes, llegamos al Éxodo. Eso también lo vimos la sesión anterior. Llegamos al Éxodo a través de una familia, la familia escogida por Dios, Israel. Y entonces llegamos a Egipto, donde Faraón está oprimiéndolos. Y entonces Dios escoge a Moisés para que saque al pueblo de Egipto y los lleve hacia la tierra prometida. Fíjese cómo dice Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice Yahweh Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Entonces, aquí hay un plan de sacarlos de Egipto, hay un pueblo de posesión suya, y el propósito es que se le adore. Y ya conocemos la historia, ¿no? Faraón endurece su corazón, pasa lo de las plagas, y Dios le manda a decir a los israelitas, yo soy Yahweh y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces, redimir aquí implica salvarlos, sacarlos. La esclavitud y la redención siempre van de la mano en la Biblia. De hecho, si usted busca la palabra griega para redención, implica el rescate de prisioneros, implica el pago para hacer libre a un esclavo. Entonces, por eso dice que los librará de su esclavitud, y aquí el paralelo es, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces, redimir es liberar de la esclavitud a través de un pago o de un rescate. Y luego, antes de que el pueblo se vaya, tienen instrucciones que parecen más un infomercial de cómo hacer una barbacoa que un rescate. Pero fíjese usted cómo dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. En la tierra de Egipto, Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Entonces hay un cordero y
No sé cómo para qué, ¿verdad? Uno podría pensar. Ah, bueno, y es que cuando vamos más adelante en la historia, versículo 13, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, y aquí el contexto es, los israelitas comen la carne, pero la sangre la llevan a las puertas de las casas. Y entonces las pintan con la sangre del cordero. Y la sangre, dice aquí, les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, esta es la última plaga. Dios va a acabar con los primogénitos de Egipto. Y para que los israelitas sean librados de ese juicio, tienen que pintar con la sangre del cordero. Ahora, este es el último acto, si se tratara de una obra de teatro, este es el último acto para entrar ahora sí a la liberación. Ellos no van a ser libres hasta que pasen por esta plaga y por lo tanto por esta institución de la Pascua. Se ha de comer cada cordero en una misma casa, versículo 46, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Esto es un poco extraño, ¿no? Ni quebrarán ninguno de sus huesos. Vamos a verlo después. Capítulo 15. Ya pasó lo de la Pascua, ya se les murieron los primogénitos a los egipcios, vienen detrás de ellos, Dios abre el mar para que los israelitas pasen a través de él, se cierra cuando los egipcios vienen detrás de ellos y entonces hay un canto de liberación. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahweh y dijeron: canto a Yahweh porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahweh, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Pero fíjate cómo este canto dice en el versículo 3. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces tenemos aquí, hasta ahora hemos visto tres componentes de la palabra redención. Por un lado, la redención implica que yo tengo a un opresor. Entonces hay alguien muy malo que está oprimiendo al pueblo. Y entonces también implica que Dios hace un rescate. Y ese rescate, que lo voy a marcar así con esta flecha verde, implica que ahora el pueblo vive para adorar a Dios. En este caso se ve que hacen fiesta en el desierto, lo primero que le dijeron a Faraón que iban a hacer. Entonces, ahora hay un pueblo que ya no es de Faraón, que ya no sirve a Faraón, sino que sirve a Dios. Oye, ¿pero qué no ese era el plan inicial? Sí, precisamente, pero debido a que el plan inicial estaba obstaculizado por el capataz, que en este caso era Faraón, entonces ahora hubo necesidad de redimirlos, de rescatarlos. Ya los rescatamos, ya está el pueblo, y ese pueblo, dice, y con tu poder los has guiado a tu santa morada. Así que hay una santa morada, una habitación que en el contexto es una tienda, ¿verdad? Entonces, hay una santa morada, pero aquí en la santa morada es la santa morada de la presencia de Dios. Así que tenemos estos tres componentes de la redención. La redención implica tres cosas. Implica que hay algo de lo cual ser redimidos, en este caso, insisto, un opresor. Hay una persona que ahora es parte del pueblo de Dios porque lo compró para sí. Y hay un destino final que en este caso es morar con Dios. La redención implica esas tres cosas. Pero todas estas cosas no pueden ser posibles si no hay sangre. Dios redime y el pago de eso es la sangre. Vamos a seguir viendo esto a continuación. Y tú los traerás y los plantarás en tu monte de tu heredad, dice el versículo 17 y 18, el lugar que has hecho para tu morada, oh Yahweh, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido, Yahweh reinará para siempre.
Ese es el destino final para el cual los israelitas fueron comprados o redimidos. Y entonces avanzamos más en la historia. El pueblo de Israel promete ser fiel a Dios, pero se voltea a Moisés y lo primero que ve es idolatría. Y entonces el pueblo dice, no, perdónanos, una cosa llegó a la otra, no sabíamos lo que hacíamos, ten piedad de nosotros, dice Moisés, ten piedad de este pueblo que tú compraste. Y entonces Moisés intercede por el pueblo es perdonado, se hacen otras 2 tablas de la ley, y llegamos al capítulo 24 de Éxodo, y dice en el versículo 7, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Así que hay un pacto, y ellos juran hacia el dador del pacto, que en este caso es Dios, y dicen, todo lo que nos dices que hagamos, lo vamos a hacer. Entonces Moisés tomó la sangre, y de nuevo, hay un pacto, y ese pacto se sella con sangre, y dice que la roció sobre el pueblo. Esta sangre, por supuesto, es de un sacrificio. Esta es la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Así que hay 2 conceptos que están unidos. Sangre del pacto. Muy bien, entonces hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos a el hombre y la mujer a imagen de Dios, pecan, Dios los cubre con un sacrificio, con pieles de animales. Dios provee, por así decirlo, una cobertura para ellos de su vergüenza. Llegamos al Éxodo. Hay un opresor, que en este caso es Faraón, está oprimiendo al pueblo de Dios. Dios dice, deja ir a mi pueblo, Faraón no quiere, entonces hace un rescate. Y ese rescate se hace con sangre, que lo vemos en Éxodo 12, con la institución de la Pascua. Ese rescate resulta en alabanza, que es Éxodo capítulo 15, y entonces veíamos que los componentes de la redención son, hay un opresor, Egipto, hay un pago de la redención, la sangre, hay ahora un pueblo que es comprado con sangre para posesión de Dios y que ahora va a representarlo, y después hay un destino final, que en este caso la morada celestial, morar con Dios, es lo que se prometió al final del canto de Éxodo capítulo 15. Entonces ahora vemos que Dios pacta con el pueblo de Israel y eso lo hace a través de la sangre. Y entonces tenemos este término que es la sangre del pacto, que Yahweh ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer, todo lo que tú has dicho haremos, perfecto. Hay una sangre que sella ese pacto. Y después, en el capítulo siguiente, Dios dice que hagan un santuario para que Él habite con ellos, conforme a todo lo que les va a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo. Y eso es precisamente lo que conocemos con esta construcción. Entonces aquí tenemos una imagen de más o menos cómo era el tabernáculo. En la antigüedad, cuando nosotros leemos acerca de templos, nosotros pensamos que es la edificación y afuera está la ciudad. Pero no, esa no es la manera en la que el mundo antiguo pensaba. Cuando usted vea una población antigua, piense en que el templo, la ciudad donde está el templo, es en realidad una extensión. Así que no es separado, sino que la ciudad tiene que ver con la extensión de ese templo. ¿Por qué? Porque la deidad está morando con ellos. De tal manera que esta era también la forma de ver el tabernáculo en medio del desierto. Dios estaba morando con su pueblo y entonces el pueblo estaba a los alrededores del tabernáculo, de tal manera que ellos eran una extensión de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios estaba, por supuesto, aquí en el tabernáculo. Ahora bien, hay una pregunta muy importante que cuando leemos el Éxodo nos la tenemos que hacer, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Cuando ya Dios compró a su pueblo, ya los rescató de Faraón,
ya los está trayendo hacia una tierra prometida, pero resulta ser que en el Inter ellos pecan de idolatría. Insisto, hacen esto del becerro de oro cuando Moisés viene bajando con las tablas. ¿Cómo es que un pueblo que ya probó que es idólatra, que ya probó que falla, cómo es que ese pueblo va a morar ante un Dios santo? ¿Cómo es que ese pueblo va a vivir alrededor de la presencia de Dios? ¿Cómo es que ese pueblo, que es llamado santo, va a poder ser eso a lo cual se le llama ser santo? Porque están llenos de pecado, como ya se nos demostró. Bueno, para eso precisamente se constituye el sistema sacrificial. Tienen otra imagen del tabernáculo. Levítico, que es como el manual de instrucciones para los levitas, para los sacerdotes. Levítico comienza con estas palabras. Yahweh llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Ok, perfecto, vamos a ofrecer algo a Dios. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Hasta ahora hemos visto puros animales sacrificados, ¿cierto? No hemos visto plantas sacrificadas, no hemos visto arena sacrificada. Eso sería un poco extraño. Y dice, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces tenemos varias partes aquí. Versículo 5. Entonces degollará el novillo delante de Yahweh y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Tenemos macho sin defecto que va a ser sacrificado, que va a ser ofrecido ante Yahweh, ante Dios. Y cuando tú lo ofreces, quiero que pienses esto. Quiero que pienses que tú estás en el campamento y vas a ofrecer este sacrificio, este holocausto por tus pecados. Entonces traes tu borreguito, lo ponen en el altar y cuando se degolla, el punto es que la sangre corre. Entonces, de tal manera que cuando la sangre está corriendo, porque degollaste al animal, tú tienes que poner la mano sobre la cabeza del holocausto. Quiero que te imagines eso. O sea, pones tu mano en el animal, el sacerdote lo degolla y tú vas sintiendo como poco a poco, no solamente el fluido de la sangre, sino que la vida misma se va del animal. Es una imagen muy impactante. Le estás poniendo en la mano y el borreguito está temblando, se le está yendo la sangre. Y Dios dice que eso será aceptado para expiación tuya. Y entonces Aarón comienza a verter la sangre y la rocía por todos lados. Y tú hueles a animal muerto, hueles a sangre. Y escuchas como todo el ganado de todo el campamento está haciendo lo mismo. Y que tu vecino, doña Juana, está haciendo el mismo sacrificio porque es igual de pecadora que tú. Y lo que está diciendo Dios cuando instruye que pongas la mano en el sacrificio es, tus pecados son transferidos al animal, y cuando el animal muere, muere en tu lugar. Y tú sientes cómo se va la vida de ese animal, porque el que debería estar muriendo eres tú, por tus pecados. Creo que ya podemos entender un poquito, la imagen tan abrumadora del sistema sacrificial. Y el rey de los sacrificios era el que es el que se nos cuenta en Levítico capítulo 16. Pon mucha atención. Versículo 1. Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia de Yahweh y murieron. El punto de nuevo, la antesala de este sacrificio es que no te puedes acercar a Dios en pecado, porque Dios es santo.
Yahweh le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio, que era como el altar, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Quién está sobre el propiciatorio? Dios, porque a Dios es la ofrenda. Aarón podrá, entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces tenemos dos animales, un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Recuerda eso. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con él. Versículo 5. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Entonces Aarón está haciendo un sacrificio porque antes de pedir expiación por los demás, necesita pedir expiación por él mismo, si es que va a realizar esa labor. Versículo 7, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de reunión, de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Entonces tenemos 2 machos cabríos. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces tenemos 2 animales, uno se va a sacrificar a Dios y otro va a ser un macho cabrío expiatorio que va a ir al desierto. Versículo 11. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh, 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Y de nuevo el contexto es, no te puedes acercar a Dios así como así, Dios es santo. Recuerda que el contexto, el Levítico 16, es que los hijos de Aarón acaban de morir, precisamente porque no hicieron esto que está diciendo Dios. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará la sangre 7 veces con su dedo. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. La idea es al lugar santísimo, en la presencia de Dios, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. La misma dinámica. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Y mira aquí, todo esto es por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su causa y por toda la asamblea de Israel. Muy bien, voy a adelantar un poco porque se nos está yendo el tiempo, pero creo que ya entendimos acerca de la representación que tiene el sacerdote, de tal manera que el pueblo pueda ser limpio de todos sus pecados delante de Dios. El sistema sacrificial es para que Dios pueda morar en medio de su pueblo, porque lo que estorba entre Dios y su pueblo es precisamente el pecado. Ahora, ¿por qué por sangre? Es una pregunta que hicimos al principio, ¿recuerdas? Estamos viendo Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre. ¿Por qué por sangre? El siguiente capítulo de Levítico dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Ya explicamos esto con la ilustración. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación.
Y entonces llegamos a Deuteronomio, Moisés está a punto de morir, les da la ley otra vez a la segunda generación, y dice, más porque Yahweh los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió. De nuevo vemos este término, que no se nos olvide por qué estamos viendo todo esto. Y los redimió, los rescató, los compró de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora bien, pasa la historia de la redención y ¿qué encontramos? Que las palabras que dijeron, todo lo que tú has dicho, Señor, haremos, y que fueron selladas con sangre del sacrificio, como un sello del pacto, simplemente fueron eso, palabras, no hechos, porque a lo largo de la historia de la redención vemos como el pueblo de Israel es desobediente. Es desobediente al punto de que, fíjate lo que dice Ezequiel 39:23, las naciones sabrán que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí, contra Dios. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada. Los regresó a los opresores, los regresó a las naciones. Dios se aparta de ellos, esconde su rostro de ellos. Esto es tristísimo, porque Dios los compró para sí, para llevarlos a su morada, y debido a que ellos quebraron el pacto, entonces ahora dicen, no, pues va de regreso. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto la historia del Éxodo, y un poquito más adelante al cautiverio de Babilonia. Y los profetas dicen que el cautiverio de Babilonia es lo que vendría siendo, o el rescate del cautiverio de Babilonia es lo que vendría siendo un nuevo éxodo. Pero es la antesala no a la redención que va a ser de Babilonia, sino una redención más grande, a un rescate, a una liberación más grande. Fíjate lo que dice Isaías 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. La idea es que Israel está en los cuatro confines de la tierra. Eso es un poco extraño. El pueblo de Dios se supone que está en Babilonia, no en la dispersión de las naciones. Es extraño. Luego continuamos. Y fíjate lo que dice Miqueas, contemporáneo de Isaías. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Va a ser algo semejante a lo que hizo en Egipto. Versículo 19. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. De nuevo, la redención tiene que ver también con el perdón de los pecados. Vemos esto. Oseas dice, o Dios dice a través de Oseas, por tanto voy a seducirla, hablando de la nación, llevarla al desierto y hablarle al corazón, allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. La idea es que Dios va a hacer algo semejante. Y entonces Jeremías hace una promesa de liberación y no se está refiriendo a que Dios va a liberar de su pueblo, no va a liberar de una nación a su pueblo, sino que más bien Dios los va a liberar de algo más. Jeremías 31:31. Vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que, por cierto, dice, ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, que este es el propósito, por eso compran pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. Pues
Y esta es la conclusión de todo lo que va a hacer del nuevo rescate. ¿En qué consiste el nuevo rescate? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces hay un nuevo pacto, una nueva liberación, pero es un poco diferente a la que hizo en Egipto, porque ahora lo que va a hacer es perdonarlos completamente de sus pecados. Dios dijo, perdón, el pueblo dijo a Dios, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Rompieron el pacto. Y ahora en el nuevo pacto, Dios les dice, yo voy a poner mi ley dentro de ustedes. Voy a escribirlo sobre sus corazones, de tal manera que ese nuevo pacto sea perpetuo. Y después pasan 400 años y llega un profeta bastante extraño, proclamando sobre un hombre igual de extraño, porque dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos hace recordar un poco en lo que hemos visto desde Génesis, pasando por Éxodo, hasta precisamente el tiempo de los evangelios. Y este hombre llamado Jesús dijo de sí mismo que ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en liberación por muchos. Y esto nos hace recordar un poco la historia del Éxodo. Y entonces llega un momento donde tiene una cena bastante peculiar, que se ha hecho un poco famosa, diría yo, donde está con sus discípulos a la mesa y toma el pan y después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Espera un momento, Jesús, ¿de qué estás hablando? Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Es derramada? ¿Cómo que derramada? Derramada me suena al corderito que estaba derramando su sangre. ¿Y el nuevo pacto en mi sangre? O sea, como la sangre del pacto de Moisés. Todo esto tiene una simbología bastante grande que a veces perdemos. Y así, Jesús, el Cordero de Dios, el que vino a dar su vida en rescate por muchos, muere en una cruz. Él exclama, consumado es. Y la historia no acaba ahí, por supuesto. Resucita al tercer día, asciende a los cielos. Sus discípulos se llenan con algo que se llama el Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate la reflexión que hacen sus discípulos. Hebreos 9 nos explica lo que pasó ahí en la cruz y por qué todos estos componentes que estamos viendo cobran relevancia con la muerte de Cristo. Dice Hebreos capítulo 9. Entonces, Hebreos nos explica todo lo que está pasando y nos hace el sentido de todo lo que estamos viendo. Hebreos 9 dice, ahora bien, aún en el primer pacto, acuérdate, el primer pacto se refiere también a lo que conocemos como el antiguo pacto, el que Dios hizo a través de Moisés, los 10 mandamientos, el sistema sacrificial, todo eso al pueblo de Israel. Dice que aún en el primer pacto tenían ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. El santuario terrenal se está refiriendo, por supuesto, en primer lugar al tabernáculo, pero después al templo. Pero piensa cuando veas santuario terrenal, piensa en el tabernáculo. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, y este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, ya platicamos de eso también, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Entonces, el arca era donde se hacían todos estos sacrificios, el propiciatorio. Bien, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, así que tampoco nosotros lo vamos a hacer. Continuamos, versículo 6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo, a ver, aquí ya me perdí. ¿Cómo que segundo? ¿En el segundo qué?
Bueno, en el segundo pacto, por lo tanto en el segundo santuario, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre. Ya está. Muy bien. Entonces decíamos, pero en el segundo, hablando del templo, en el segundo, perdón, hablando del lugar santísimo, en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Entonces veíamos que había los holocaustos y entonces todo el mundo podía como ir al sacerdote y demás, pero estos eran continuos. Y en el segundo, que vimos en Levítico 16, solamente era una vez al año, Aarón entraba, pero al lugar santísimo, detrás del velo, ¿cierto? Muy bien. El cual ofrece por sí mismo, vimos también eso, que Aarón y por supuesto sus descendientes sacrificaban por sí mismos para después hacerlo por los pecados del pueblo, cometidos en ignorancia. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Hacer perfecto, ¿qué quieres decir con perfecto? Anotemos eso. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. De ahí ya nos hace sentido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre del pacto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es derramada por ustedes. Entonces cuando vemos a Jesús en la cruz, está derramando su sangre, obteniendo, ¿qué cosa dijimos? Redención eterna. Y piensa esto, Hebreos te acaba de decir, mira, todos estos sacerdotes lo hacían continuamente, pero esto no podía quitar los pecados, no podía hacerlos perfectos. Y está claro, porque lo hacían constantemente, una vez al año. Y Cristo, cuando apareció, ofreció no un animalito, ofreció su vida misma. Y entonces, al derramarla, entró al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios, ofreciéndose así como sacrificio, aquí estoy, y dice que entró una vez para siempre. No tiene que volver a morir. No hay más sacrificio. Y ese sacrificio no solamente es permanente, no solamente es único, no solamente es hecho con el ser más o el sacrificio más perfecto, sino que también obtiene redención eterna. Recuerda lo que estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos estudiando Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención por o mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces ya nos está haciendo mucho sentido. Nosotros no podemos tener liberación de nuestros pecados o liberación, no quiero adelantarme, liberación, no podemos ser un pueblo adquirido para posesión de Dios si no hay un pago. Ese pago es la sangre. Para ser un pueblo adquirido para posesión de Dios, debemos tener nuestros pecados perdonados, porque Dios no puede habitar en un pueblo pecador. Así que el pago por eso es la sangre de un sacrificio, y en este caso es la sangre de Cristo. Versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha? ¿Te acuerdas que el Cordero debía ser sin mancha? Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir. ¿Qué cosa dijo Dios al pueblo?
¿Para qué los iba a redimir? Para que ahora le sirvieran. En lugar de servir a Faraón, lo iban a servir a él, para servir al Dios vivo. Versículo 15. Por eso, es decir, según lo que vemos anteriormente, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Significa entonces que la redención, que la liberación, que la salvación que Dios había prometido para regresarlos y reunirlos de todas las naciones como un solo pueblo, el mediador que hace eso es Cristo. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, lo que sella el pacto. De la misma manera que un sacrificio selló el pacto entre el pueblo y Dios en el antiguo pacto, ahora la sangre de Cristo es el sello que hay entre el pueblo del nuevo pacto y Dios, de tal manera que ahora pueden morar. Y ya no hay separación porque Cristo pagó esa separación con su sangre. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención, otra vez vemos este término, para la redención, liberación, compra de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Que el primer pacto se inauguró, de hecho, con sangre. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Te acuerdas por qué? Porque dijimos que la vida está en la sangre. Así que cuando un animal derrama su sangre, está muriendo en nuestro lugar. Cuando Cristo derrama su sangre, está muriendo en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote, y quiero que notes esto, está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden. Pero, Cristo, habiendo ofrecido, y fíjate, un solo, en lugar de muchas veces, sacrificio por los pecados para siempre, no día tras día, sino para siempre, se sentó y los sacerdotes están de pie, o estaban de pie, a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el sacrificio, por supuesto, se ofreció a sí mismo. Así que los sacerdotes en el antiguo pacto están de pie, porque hacen día tras día, continuamente, uno tras otro los pecados, ofrecen muchas veces los mismos sacrificios, pero esos sacrificios son inútiles. Pero Cristo está sentado, es decir, descansó de su labor, porque ya no hay sacrificio que hacer, porque se ofreció una sola vez para siempre, quitó los pecados además, se ofreció a sí mismo, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, y te acuerdas que esta palabra habíamos repetido, la habíamos visto antes, cuando decía que los del antiguo pacto no podían hacer perfectos a los que eran rociados con la sangre. Dice que por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y vamos a ver esto más adelante, qué cosa es hacer perfectos. Ahora sí, estamos listos para entender lo que Pablo quiere decir en Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, cuya sangre inauguró el nuevo pacto, tenemos redención, la liberación. Pero dijimos que la redención tenía tres componentes. Tenía el componente de que había un capataz malvado y entonces Dios sacaba al pueblo y ahora ese pueblo le servía y que lo iba a llevar a la tierra prometida, a la morada con él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la redención que hace mediante su sangre? Ya vimos esto, mediante su sangre. Porque este es el pago. Recuerda que todo esto se hace con base en la sangre. La redención implica un capataz. ¿Cuál era ese capataz que nos tenía esclavizados? ¿A poco estábamos esclavizados de Faraón? No, estamos esclavizados de nuestros pecados. De hecho, precisamente Pablo en Romanos 5, si tú lees
Romanos 5, va a hablar acerca del pecado que reina sobre los hombres y que reina también la muerte. Es decir, la misma posición que ocupa Faraón de reinar sobre los seres humanos, también la ocupa para hablar del pecado. El pecado reina y oprime a la humanidad. Entonces, ese es el capataz que nos tiene esclavizados. Dios compra con la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y entonces ahora adquiere un pueblo para sí y puede morar con él. Esto es fabuloso, según las riquezas de su gracia. Y por supuesto, Él es rico en gracia, es rico en favores, es un regalo que no merecemos, que ha hecho abundar para con nosotros, o sobreabundar, como dice la Reina Valera. Y Pedro, cuando reflexiona sobre estas cosas, dice, ustedes saben que no fueron redimidos, otra vez, de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz. Decíamos, y ustedes me lo compartían, que la ilustración de poner la mano sobre el macho cabrío es muy ilustrativa, porque cuando él está muriendo, muere en nuestro lugar. Cuando se está derramando su sangre, en realidad debería ser nuestra sangre, porque nosotros no podemos morar con un Dios santo. Cuando Cristo muere, está tomando nuestro lugar. Toma en su cuerpo nuestros pecados, tu pecado y mi pecado, presentes, pasados y futuros, los toma y dice a Dios, aquí estoy. Y entonces Dios descarga su ira y propicia. Y ahora podemos estar con Él. Y nos rescata de nuestros pecados. El precio fue la sangre de Cristo. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Él no tenía que morir. Teníamos que morir nosotros. Así que cuando veas una cruz en tu iglesia o no sé, en la portada de tu Biblia, cuando veas una cruz, piensa que tú tenías que morir en esa cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Te acuerdas que decíamos que el propósito de la redención en el Éxodo era que el pueblo de Dios sirviera ya no a Faraón, sino a Dios? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Ahora vivimos para Dios. Dios nos adquirió como un pueblo suyo. Tenemos que vivir como tal, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Oye, pero falta un componente. Esta sería pregunta de examen. Dijimos que la redención implicaba tres cosas. Un capataz, implicaba que la compra que se hacía, el rescate que se hacía, era para que Dios tuviera un pueblo. Pero ese pueblo tenía un destino. ¿Cuál es ese destino? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que hemos visto en el estudio de Apocalipsis que esto representa al pueblo comprado, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. El original dice, y cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste o redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y por supuesto que Él es digno. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre el mar, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ese es el final. Y si tú ves los dos últimos capítulos de Apocalipsis, así termina. Adoración celestial. Y el Cordero está con ellos. Y ahora el pueblo está en la presencia de Dios, en la santa morada que les fue prometida. Para eso fueron redimidos. Por eso Cristo murió, para que el pecado ya no tuviera separación entre Dios y su pueblo. Y ahora tenemos una identidad, somos el pueblo de Dios comprado con sangre. Ya no estamos más bajo el poder del pecado. Y ahora tenemos un destino, que es habitar con Dios por siempre como su pueblo. Amén.